cordial bienvenida a todo nuestro público invitado. Agradecimiento especial a las instituciones presentes: Centro Escolar Profesor Justo González, Centro Escolar Cantones Flores y Centro Escolar 15 de septiembre. Muchísimas gracias por atender la invitación. Este tipo de espacios son necesarios para poder aprender de cultura, para poder difundir la literatura y todos los horizontes que las letras tienen en el mundo y especialmente en nuestro país. La primera participación que tendremos es la ponencia de la poesía, la influencia de la poesía en la literatura salvadoreña contemporánea, a cargo del licenciado Luis Borja, Premio Internacional de Poesía Pilar Fernández de Labrador en la edición 2019 de España. Un fuerte aplauso para nuestro invitado. Todos y a todas, compañeros del área de letras, es un honor para mí estar acá compartiendo con todos ustedes, compañeros estudiantes de los distintos centros escolares que nos visitan, compañeros colegas, poetas. Mario, un gusto verte, compañeros de la sección de letras de la Facultad Universitaria de Occidente, que también han tomado bien acompañarme para este evento. Sean bienvenidos todos y pues en lo personal, como les digo, muy honrado y muy contento de estar platicando con ustedes acá. El tema que a mí se me había pedido que desarrollara era que abordara sobre el panorama de la literatura salvadoreña, específicamente el género de la poesía. Sin embargo, abordar un panorama de la poesía salvadoreña contemporánea, tenemos varios problemas metodológicos. En primer lugar, definir contemporáneo. Tendríamos que empezar a clasificar y a periodizar las fechas. Ese sería el primer problema metodológico. En segundo lugar, pues tendría que hacer una lectura exhaustiva, canónica y contracanónica, para poder tener un panorama sumamente amplio, cosa que en el tiempo que se tenía previsto era un poco difícil de hacer. Sin embargo, he decidido hablar de unas tendencias estéticas que se están desarrollando en la poesía salvadoreña que ha sido publicada en los últimos 10 años. Específicamente voy a hablar sobre una antología que escribí, en la cual titulé Subterránea Palabra. Subterránea Palabra es una antología que se publicó en el año 2014, en donde aparecen una cantidad de poetas que precisamente nos empiezan a proporcionar una especie de discurso poético que está orientado con la actualidad. En ese sentido, quisiera también abordar metodológicamente varios aspectos. Vamos a ver acá. En primer lugar, preguntarnos qué es la estética. La estética, este concepto de estética nos sirve precisamente para poder tener un aspecto teórico. Nosotros sabemos que la palabra estética viene del griego aiestesis, que implica sensibilidad. Entonces, la sensibilidad en este momento se plantea, o lo que vamos a abordar en este momento es cómo se plantea esa sensibilidad poética en la actualidad. Nosotros sabremos, por ella es común decir que la estética como una disciplina empieza a desarrollarse de una forma filosófica tanto en Platón como en Aristóteles, pero se instituye como una disciplina hasta que Alexander Otto Baumgarten plantea este concepto de estética, y eso es ya en el siglo XVIII. Baumgarten nos sostiene que la estética es la ciencia que trata del conocimiento sensorial, que llega a la aprehensión de lo bello y se expresa en las imágenes del arte. Tenemos dos categorías que son importantes allí. Uno es lo bello y lo otro es el arte. Entonces, a través del arte tratamos de expresar una sensibilidad de lo bello. Lógicamente, es importante hacer un comentario paralelo a este concepto, que no necesariamente la categoría estética de lo bello puede ser expresado en el arte.
Una de las cosas que también me parece a mí que es importante, actualmente quien empieza a desarrollar algunos conceptos de estética es Rancière. Rancière es un filósofo francés, alumno de Louis Althusser, y desarrolla ese diálogo que existe entre la estética y la política. En otras palabras, para Rancière, la producción de un discurso estético también está orientado o está dialogando con una visión política del arte. Y esta visión política del arte se desarrolla o se reparte, o como él considera, es decir, el reparto de lo sensible o el reparto de esta sensibilidad se empieza a desarrollar en los distintos espacios de la sociedad. Veamos lo siguiente. ¿Qué es el reparto de lo sensible? Es la distribución y redistribución de los lugares y las identidades. Pero si quieren pasemos a la próxima. Vayamos al punto. El contexto de la posguerra. En verdad, si ustedes lo pueden observar allí, la posguerra está escrita como una interrogación. Ustedes sabrán que a partir del 13 de febrero, un evento político en el cual el presidente actual decía que con eso se cerraba la posguerra. Entonces es importante preguntarse también cuándo había iniciado. Cronológicamente, la mayoría de investigadores sostienen que la posguerra inicia con una fecha, que es con la culminación del proceso bélico o del proceso de guerra civil que surgió o que acaeció en nuestro país. Pero eso sería algo muy determinista, considerar de que antes del 16 de enero era guerra y después del 16 de enero es posguerra. Entonces, eso empieza a plantearnos o tratar de cuestionarnos qué pasa también con esa distribución de ese discurso de la sensibilidad o con esos cambios de ideas que todavía estaban persistiendo en las distintas sociedades. Desde mi perspectiva, considero que la posguerra tampoco ha finalizado, al contrario, creo que ha iniciado. En lo personal, considero que la época de 1992 hasta el gane electoral, si nos ponemos en este caso de Mauricio Funes en el 2009, esa fue una etapa de transición. La posguerra creo que inicia este año y ha comenzado caótica y tuitera. Bien, entonces tenemos que son los acuerdos de paz. Eso nos plantea un nuevo escenario político. Ese escenario político tendrá algunas características. Estas características las plantean varios intelectuales. El doctor Mauricio Aguilar Siciliano, que tiene un libro que se llama La huella del delirio, en donde desarrolla un análisis sobre la novela de posguerra. La doctora Beatriz Cortés, que tiene un libro que se conoce como La estética del cinismo, y el doctor Luis Escamilla, que también tiene un libro que se llama El protagonista de la novela de posguerra. Entonces ellos empiezan a analizar esto precisamente en la literatura, la influencia de la posguerra o la relación entre la posguerra y la literatura, o a lo que ellos llaman posguerra y literatura, y observan que ese escenario político tiene las siguientes características. En primer lugar, una diversificación de las formas de violencia. En la guerra estaba la violencia armada, pero existe a partir en la época que ellos denominan la posguerra, hay una diversificación de las nuevas formas de violencia. Por ejemplo, sería el crimen organizado y se empiezan a visibilizar lo que nosotros conocemos ahora como el fenómeno de las pandillas, que son una nueva forma de violencia. De igual forma está la consolidación del modelo económico neoliberal, el incremento de la migración y profundización de la ruptura del tejido social debido a la fragmentación de la familia. Entonces, a lo que ellos llaman posguerra se nos presenta como este nuevo escenario. Nuevas formas de violencia, un nuevo modelo económico liberal y precisamente el fenómeno de la migración. Esto decíamos que se observaba en estas referencias teóricas, literarias, que tratan de entablar ese diálogo
entre literatura y escenario político de la posguerra. Ahora bien, en el año 2014 les comentaba yo que surge publicada esta antología que se llama Subterránea Palabra. Esta antología ha sido publicada por el sello editorial THC Editores, que es un esfuerzo personal por estar publicándole a una serie de poetas que por lo general están lejos del canon. Entonces, ¿por qué de esta antología? Precisamente porque en ese entonces se habían publicado una serie de antologías, y no me dejarán mentir algunos compañeros que están acá, que por lo general las antologías son una especie de fotografía del momento que se está viviendo. Esa es una característica de una antología. Otra característica de una antología es que por lo general uno publica a sus amigos. ¿Sí? Si el compañero no tiene criterios estéticos para seleccionar una cantidad de poetas o no tiene unos criterios establecidos, al final uno termina publicando a sus amigos. Y entonces esta antología se empieza a convertir en pequeños círculos letrados, en pequeños círculos concéntricos de poder, y empezamos a establecer un canon literario que se empieza a establecer a partir de las publicaciones constantes que aparecen en las antologías. Entonces yo empecé a observar que la mayoría de los poetas que aparecen publicados en esta antología no estaban publicados en la mayoría de las otras antologías. Entonces este es una especie de contradiscurso, o como aparece allí, es una especie de contracanon. ¿Sí? Ustedes saben de que hay un establecimiento del canon. ¿Qué es un canon? Lo que se debe de hacer, lo que se debe de leer. Entonces esta antología, consciente o inconscientemente, avalada por una política cultural, por una política editorial o simplemente por una intuición individual, empiezan a establecer un círculo o empiezan a establecer una especie de inventario poético de quiénes son los poetas que se deben de leer, y los poetas que no aparecen ahí no deben de leerse. Entonces, a veces muchos de estos poetas que no aparecen en esas antologías tienen criterios estéticos más fuertes que los que han aparecido ahí. Ese es algo que queda para la discusión y podemos retomarlo en otra parte. Ahora, otra característica que tiene esta antología es que retoma un discurso político. Lo político, en lo personal, no está muy alejado de la literatura. El discurso literario es un acto político. Ahora bien, cuando hablamos de que el discurso literario es un acto político, no significa de que este discurso literario puede terminar en una especie de panfleto. No. Tampoco estamos diciendo que con el discurso literario se va a modificar la realidad como por acto de magia o de una manera epifenoménica. En este punto me llama bastante la atención una cita que hace James Ifland, un teórico estadounidense que estudia mucho la poesía de Otto René Castillo y de Roque Dalton, y hablan sobre lo político y la militancia en la poesía de Otto René y de Ifland y de otros poetas centroamericanos que escribieron en los años 70, 60, 70 y 80 en la región centroamericana. Entonces Ifland cita a Miguel Donoso Parejo y dice que un poema lo que puede hacer es cuestionar el mundo, no estar de acuerdo con él, increparlo o simplemente hacer un llamado de atención. Pero un poema no cambia el mundo. Lo que cambia al mundo es la militancia política. La militancia, es decir, pertenecer a un organismo. Y pertenecer a un organismo no necesariamente partidario, pertenecer a un organismo no necesariamente incrustado en una esfera de poder. No. Lo que cambia el mundo es la acción en este caso. La acción. Y la acción se convierte en militancia. Entonces esta antología también retoma ese elemento. Muchos de los autores que están acá pues militan en uno u otro movimiento social, o en uno u otro movimiento universitario, o en uno u otro movimiento social, como les comentaba. Pasemos al corpus. Veamos a los poetas o a las poetas que aparecen acá. Voy a ir leyendo de una manera
rápida uno de los poemas de Francisca Alfaro. Francisca Alfaro es una de las poetas que ha sido uno de los referentes poéticos en la literatura femenina o en las letras femeninas, como algunos lo llaman, y que precisamente propone un discurso contestatario, propone un discurso político y ataca distintas esferas del poder, como por ejemplo en este poema que se llama A la cofradía de los recitales. Leo: a veces no saludo en los recitales, ni después de los sainetes, tampoco respondo a los llamados masivos, y no voy a las fiestas de cumpleaños ni aniversarios felices. Estar en el gran rapto de la musa, en la urbe clásica de la lata y el cigarro. No voy a la taberna para hablar de roque, no soy seria a las 3 de la madrugada cuando todos me miran quemándome la camisa y hablando babosadas sin aliento, llagado por la pólvora. Este es uno de los poemas que presenta Francisca Alfaro, y que precisamente nos empieza a dar una visión de una esfera de poder o de una esfera de letrados, como son los famosos recitales poéticos. Los recitales poéticos se pueden estudiar, ¿no? Y hay una especie de estructura, ¿verdad? A veces los recitales poéticos son precisamente, deberían de ser para la mayoría de gente, para la población, pero a veces estos recitales poéticos son para otros poetas. Entonces se hacen recitales poéticos para ir a leer a otros poetas. Y dentro de estas estructuras o dentro de estos grupos poéticos hay pequeños espacios que nosotros podríamos ubicar como una especie de micropolítica de los recitales, si quisiéramos hablar de eso, o micropolítica de los grupos poéticos. Lógicamente, Francisca está en contra de esto. Veamos este otro poema de Francisca Alfaro. Cortesanas, escondidas en los lugares oscuros de la ciudad, que no es otra cosa más que derrumbe, charca de muerte y escombro del progreso, las mujeres exhiben sus cuerpos a los transeúntes apostadas en los portales de una avenida. Las he visto regatear su costo, esquivar barras, sentarse con la pierna descubriendo su sexo, que un día fuese solo un sexo. Ellas son una canción al equinoccio, una luz amarillenta que huele a licor barato, una luz roja que atrae sombras de hombres, para enloquecer con la mentira de los gemidos, un rato de erección, saliva lavando el pudor. Benditas sean en este acto de salvar a los culpables, benditas ellas porque no aman y cobran, mueren con la culpa de una sociedad maldita, de una herencia cruel que se escupe sangre. No son las heroínas del lácrata que no piensa aquel que no vive su día como ellas, vírgenes negras entre perros carnívoros y asquerosos cerdos. Y el poema sigue. Pero este poema precisamente está retratando un sujeto citadino, que son las prostitutas. Pero estas prostitutas, por lo general, hay un discurso de castigo hacia el cuerpo. Ahora, ella lo que hace es reivindicar la acción de la prostitución en el sentido desde un punto de vista crítica, en donde en una sociedad altamente moralista las discriminan, sin embargo desempeñan una función social desde la perspectiva de Francisca. Me gustaría observar, por ejemplo, en el caso de Norman Castro y de Beatriz Enríquez, que ellas retratan lo cotidiano y lo urbano. Norman Castro dice ahí, pero debería de decir Norman Castro. Norman Castro es uno de los poetas que trata de retomar mucho el aspecto de la cotidianidad de nuestro mundo. Ya lo veremos en alguno de estos poemas. En El Salvador debieron empezar las extorsiones con Dios y los negocios de sus accionistas. Después debieron de haber perseguido y torturado las nubes de la ciudad y derramado la lluvia en el mercado negro. Pero no, aquí se hace todo al revés. Nos matamos entre pobres y nos alegramos de salir en Canal 4.
Voy a leer este otro poema. Cuando te fuiste y me dejaste solo en la habitación, entré desnudo al baño y al abrir la tapa del inodoro vi el pez que me habían dejado nadando, así, de lado. Y entendí la inmensidad de nuestro amor cuando me negué a liberarlo a la inmensidad del mar. Entonces, vean cómo dos acciones cotidianas precisamente recaen en el discurso poético de Norman Castro. Si nosotros no tenemos en este caso una postura estética para poder comprender la situación desde donde nos está hablando Norman Castro, pues diríamos simplemente que esto no es poesía. Pero empieza a observarse, por ejemplo, Norman bebe de una tradición coloquial y bebe de una tradición conversacional. Y así tenemos también poetas europeos, españoles como Carmelo Iribarren, que van en esa misma línea o establecimiento de esa tendencia estética. Beatriz, veamos qué nos dice Beatriz. Un preservativo tan inmenso donde caben mis hijos acumulados, un aceite sexual que revela mis orígenes en la cabecera, no sé de playas, banderas, filantropías, pero sí de piedras secretas ocultas bajo la mano, ni de republicanos, verbos o mecánica, solo del hombre con sus temibles manos de piedra. Mensajes de texto. La ciudad es un hipervínculo, sortilegio del mundo informático. Revelación binaria, cyberpunk, aceleradamente las emociones que transforman en códigos enfermizos. Love is the night. Estalla la pólvora rasgando el cielo, los edificios que se dibujan como tecnológicos, ancianos tristes, observan desde la sociedad cómo las lágrimas virtuales mutan. Delfines en el aire incendian multimedia de sueños. Nuestras guitarras cantan bajo sintetizadores artificiales y el laberinto cosmético arrastra las palabras para esta noche, mientras el mundo se transforma en una hermosa flor digital. No hay otro rostro, la ciudad ha palidecido bajo un mundo color automático, una libélula mecánica cruza el cielo y te besa. Entonces empezamos a ver también en la poética de Beatriz cómo el dataísmo, de hecho el texto se llama el poema se llama Mensajes de texto, el dataísmo empieza a incursionar en el discurso literario. Quisiera ir un poco, porque no sé cómo estoy de tiempo, usted me corrobora. Permítame, solo voy a leer algo de Noé y de Eric. Voy a leer algo de Noé y de Eric. Eric Tomasino es un poeta aguachapaneco que trata de representar lo político, y este se llama lo político y lo irónico. La ironía es una categoría estética también que tiene un componente político. En este caso me llama bastante la atención este texto que se llama Acción Poética. No sé si ustedes se dieron cuenta que durante mucho tiempo en el país empezó a desarrollarse ciertas intervenciones artísticas a las cuales le llamaban acciones poéticas, y la acción poética era ir a escribir un verso en un lugar, un espacio, y no sé cuál tenía una función, quizás visibilizar el espacio, o no sé si era proporcionar poesía o distintas formas de hacer poesía. Entonces Eric crea este texto que se llama Acción Poética y tiene una indicación. Este poema tiene dos niveles de dificultad. Para principiantes se sugiere leerlo con los ojos abiertos, para expertos recitarlo con los ojos aturrados y con efecto de jadeos. Yo, como soy principiante, lo leeré con los ojos abiertos. Vean. Ajustado su presupuesto, cambio viejo por uno nuevo, peligrosamente me acerco, si quiere le bajo el precio, que rica la mamada, me gusta cuando calla, suba aquel asiento, si muestra su documento le dan descuento, solita siempre con voz, el ruido del cañón, porque dobla la campana, que rica está la chupada, viva la selecta de playa, el trago de cortesía, 9 2 son 4, si la lleva la meto 5, cuidado con la mula, vive 2 a 2, apenas
puedo con la primera, los tienen miedo porque posiva. Dios te debe hacer de patria sagrada, los tu culo, más mi culpa de los 15 años que no eran 20, mejor que solo y no te haga falta. Yo soy el Señor tu Dios que dice, hermano, lo que tienes en la mano. Acción poética, este es Raúl, tópense que van con ropa, que rico, mami, me corre, yo me voy para Santa Ana, no me beses que me enamoro. Este poema es una completa ironía al accionar al accionar o la intervención poética que denominaron acción poética, y lógicamente también es una ironía a la construcción de la identidad, ¿sí? A la identidad salvadoreña. Me gustaría leer un poema de Noé. Noé Lima es otro poeta guachapaneco. Tiene este texto que se llama Sicario. Te voy a despellejar, hijo de puta. Me decía el sicario con los ojos parecidos a los epitafios sordos de la noche, al tiempo que me rebanaba con un cuchillo al terminar, mi piel al suelo. El asesino no podía entender que esa carne eran poemas ya descompuestos, esperando a ser leídos por la tierra. Este poema se llama Pellejo. Tengo un salario digno, lo voy tasando en cada vitrina golpeada por el viento. Lo tengo con canas politizadas de tanto leer el periódico, las grietas de los muros, las noticias careando los asesinatos, los robos a mano armada, la pedofilia en el parpadeo de los semáforos, el asma pesándome como un funeral, los síntomas de mi úlcera con la geografía de la rabia. Lo tengo para sujetarme a la economía de mercado, a esa pelvis sin brújula del centro comercial, al reloj de arena de la cerveza, a ese arañazo del tiempo, en cada recuerdo, en la entumecida mueca de los parques después de una tormenta. Tengo mi pulso encallecido con los cambios de estación para ajustarlo al horario de mi oficio, al recoger del sombrero las monedas hasta que termine de pesar mi piel con tu retina cuando termine de leer este poema. En este poema de Noé, pues empieza a plantearse la condición del sujeto urbano, ¿sí? Pero el sujeto urbano complicado, ¿no? El sujeto urbano en una crisis, una especie de medio neoexistencialismo. Y creo que voy a terminar leyendo a Alan, que creo que ustedes lo conocerán. Él estudió letras en esta sede. Recientemente acaba de ganar el premio, creo que de Centroamérica Cuenta. Entonces, ahorita creo que está radicado en México, tengo entendido yo. Y tiene un poema que se llama San Salvador, o Autorretrato del Centro de San Salvador. Es un poema con una prosa poética, ¿verdad? Autorretrato del Centro de San Salvador. Aquí voy, en esta ciudad sin frío anterior a la muerte, caminando con la sombra llena de estiércol, en esta ciudad donde nuestros corazones se desangran y rechinan por las calles y las avenidas llenas de sangre. Aquí voy con los bolsillos rotos en medio de esta soledad espiritual difícil de calcular, como una máquina de calcular el sufrimiento de los pájaros agoreros en el cielo de los países olvidados. Aquí voy en dirección contraria de los ángeles caídos en las azoteas de las iglesias, cruzando parques y mirando fríamente a los ojos de esta multitud de almas contaminadas por el sufrimiento de los relojes. Me avisa el tiempo. Y la crueldad de las fábricas y las oficinas. Yo soy de aquí, conozco los movimientos telúricos de este cielo tan pesado. Mis hermanos me enseñaron a orinar en esta hoguera lúgubre cuando yo era una brisa menor junto a la noche en el viento de la catástrofe. Voy a adelantarme esta parte acá.
Todos mis fantasmas natales también pertenecen a estas calles. Acabo de ver a mi madre cuando tenía 14 años sentada en la plaza cívica junto a su hermana menor envejecida y me he puesto a llorar irremediablemente por ella en una ventana de la Biblioteca Nacional, a donde apoyé mis codos en el universo de una noche eléctrica para contemplar el río Cerhuate que se desbordaba, majestuoso de su cauce como un tren desorientado en el horizonte, como un dios desnudo y frío en el momento en que Narciso se ahogaba en sus propias lágrimas. Y me pregunto, ¿cuántas cosas, lugares y rostros que este río se ha llevado desde aquel 23 de noviembre, celebraron el alma? El hula hula, la fotografía que me heredaron mis padres, el lápiz que olvidé en mi garganta, niños con formación de tormenta en el pecho, la turunichapa, el oso, la esquizofrenia de mi hermano, la Málaga, las muchachas con olor a charco en el corazón, el indigente que resultó ser Ulises, el reino de tu mirada, el brillo de tus ojos, aquellos recuerdos de amigos muertos bajo el agua, etc. Y sigue hablando allí de otros elementos que son simbólicos para la ciudad de San Salvador, son muy simbólicos para la ciudad capitalina. Me gustaría pues pasar a la siguiente y observar cuáles son como algunas tendencias poéticas o estéticas que representan la mayoría de estos compañeros. Este texto lo pueden encontrar en PDF, ustedes lo pueden descargar de internet. Uno es que en el uso del lenguaje, pues la mayoría de la poesía utiliza un lenguaje bastante coloquial, tiene un componente conversacional que es característico de la generación de los años 60, de los años 70, que para la historia de la poesía salvadoreña sigue siendo una especie de silencio, ¿verdad? La mayoría de los años 60, la mayoría de los poetas de los años 60 y 70 no los hemos rescatado. Sin embargo, es una especie de generación perdida, pero tendríamos que volver a ellos y empezar a dialogar precisamente con ellos. Ahora por la mañana nosotros tuvimos un conversatorio en Santa Ana con el poeta Ricardo Castro Rivas, que también nos establece una especie de estética que va en esta línea conversacional coloquial. En lugar de la enunciación, bueno, en este caso son autopublicaciones. Este es un esfuerzo, como le digo, es un esfuerzo colectivo y de una manera pues no cuenta con el apoyo de ninguna institución ni nada, ni tampoco queremos eso, porque también el publicar así es una postura política. El autopublicarse en El Salvador, a falta de políticas culturales y a falta de políticas editoriales, la autopublicación es un arma de resistencia. Entonces, quien siga pensando que hay que venir, que el Estado venga y que nos diga, o que algún amigo de un amigo nos diga que conoce a otro amigo de una editorial, bueno, pues que haga y que lo publique, pero en este caso la mayoría de los intelectuales que están acá, de los poetas que están en esta antología, tienen esa postura política, la autopublicación. ¿Por qué? Porque la autopublicación, como les digo, es un acto de resistencia y es un acto contracanónico. Ahora, lo importante es que acá aparece un nuevo sujeto literario, un nuevo sujeto poético, aparece el marero. El marero, que creo que es uno de los grandes aportes que da este discurso colectivo, esta polifonía que tienen estos compañeros, que aparece un sujeto estético, aparece un sujeto poético que nosotros lo ubicamos o lo conocemos como el marero. También aparece el sujeto del sicario, que son dos grandes aportes que podría dar este discurso. Ahora, yo considero de que ellos tratan de crear una especie de, aquí me voy a poner medio ostentoso, ¿verdad? Los intelectuales académicos les gusta utilizar estos neologismos y decir de una especie de necropoética. O sea, ¿qué es una necropoética? Ellos poetizan la muerte, pero no poetizan la muerte como una angustia, sino que tratan de poetizar la muerte de la sociedad, la muerte por una violencia social. Tratan de poetizar la muerte de estas nuevas formas de violencia social que han sido, uno, el narcotráfico, dos, las pandillas. Ahora bien, siempre me gusta terminar diciendo cuáles son los retos, o cuáles son los retos individuales y cuáles son los retos colectivos. Bueno, seguir dialogando con estos autores. Eventos como estos precisamente abonan a eso. Lo otro, empezar a crear redes de estudio. Aquí
aquí hay bastantes estudiantes, algunos son muy jóvenes, pero también hay estudiantes de lenguaje y literatura, ¿verdad? Esperaría yo que haya lenguaje de la licenciatura en letras. Entonces uno de los objetivos es crear una red de estudiantes de lenguaje y literatura a nivel nacional, ¿verdad? Que los de Occidente se conozcan con los del alma mater, con los de la sede central, que los de la sede central se conozcan con los de Occidente y con los de Oriente, ¿verdad? Entonces eso crea una red de estudiantes de lenguaje y literatura, y también hay que crear una red de profesores de lenguaje y literatura para empezar a vislumbrar cuáles son los nuevos objetos de estudio y empezar a delinear para empezar a marcar líneas de investigación, ¿sí? Para empezar a marcar líneas de investigación y empezar a llenar esos vacíos que tiene la historiografía nacional. Por mi parte ha sido todo y les agradezco su comprensión.